Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el profe Fer. Hoy hablaremos sobre la educación híbrida y el aula invertida. Pues lo que presentamos a continuación es un modelo de la educación chilena, pues como sabemos ya Chile ha comenzado justamente la semipresencialidad durante el 2021, mediados del 2021. Así es que ya tiene la experiencia justamente con respecto a este tipo de modelo de educación nueva, ¿no? Como lo llaman ahora la nueva escuela. Entonces, quédate hasta el final porque vas a conocer ahora algunas estrategias con respecto a este modelo chileno como propuesta a la educación híbrida y el aula invertida. ¿Por qué decidimos hacer estas clases híbridas? Y básicamente es porque bajo el contexto de la pandemia, poco a poco los estudiantes van a tener que ir entrando a clases y vamos a enfrentarnos con una situación en donde vamos a tener un grupo en nuestra clase presencial y otro grupo en nuestra clase online. Así que vamos justo respondiendo la consulta que tenían por acá. Por acá, ¿qué es una clase híbrida? Básicamente es un modelo de enseñanza que entreteje elementos de la clase presencial y el aprendizaje en línea. Entonces, en este sentido, ¿cuál es el contexto que tenemos en este momento? Tradicionalmente, nosotros tenemos un grupo de clase y ese grupo de clase nosotros lo atendemos ya sea de manera presencial o ya sea de manera online. ¿Ok? Estas son las únicas dos maneras que tradicionalmente trabajamos. Pero ahora, lo que nos dice una clase híbrida es que en vez de tener un grupo, vamos a tener dos grupos. El grupo A, lo voy a llamar grupo A y B. Entonces, el grupo A va a ir ciertos días a la clase y el grupo B va a ir ciertos días a la clase. Entonces, en este modelo híbrido, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, el grupo A va a ir al colegio y el B se va a quedar en casa. Y luego el martes y jueves va a ser exactamente lo contrario. Otro ejemplo de modelo híbrido es por semanas. Un grupo A va toda la semana a la clase presencial y el otro se queda en la casa y después se intercambian. Nosotros el día de hoy nos vamos a quedar con el primer modelo del lunes, miércoles y viernes el grupo A y martes y el jueves el B, porque consideramos que es un poquito más complejo. Igual esto se puede utilizar de manera semanal, pero como es más complejo, si nosotros entendemos lo demás se nos va a hacer un poco más fácil, ¿ok? Y también les recordamos que todo este ejemplo y todo esto es una propuesta que nosotros entregamos a ustedes y que ustedes la idea es que lo adapten. No va a encajar con todos. Imposible que encaje con todos porque depende de cómo su institución maneje la clase híbrida, pero Claro, es una propuesta. claro, porque por ejemplo, no sé, acá el Ministerio de Educación dio la libertad a los colegios de que pueden hacerlo las clases híbridas, ya sea de media jornada, semanal o día por medio, como lo mencionaba Raquel. Entonces va a depender de cada institución en cómo se realicen estas actividades híbridas. Exactamente. Entonces, ya tenemos nuestro grupo A y B separados por los días que van a ir a la institución educativa y nosotros como profesores vamos todos los días. Es decir, nosotros vamos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes a la institución educativa de manera presencial, ya sea a atender al grupo A o a atender al grupo B. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a entregar el contenido sabiendo que el grupo va a estar dividido? Pues simple, el día lunes, cuando comienza la semana, el grupo A va a ver ese contenido desde la institución y el grupo B lo va a ver desde la casa. Pero al día siguiente, el día martes, el contenido 2, el grupo A lo verá desde la casa y el grupo B desde la institución. Cada uno lo va a ver de manera distinta. Ese es el contexto de una clase híbrida. ¿Qué elementos básicos necesito yo para poder dirigir mi clase híbrida de la mejor manera según la propuesta que nosotros planteamos? Es imprescindible estos elementos, profe, que los tengan súper claros, porque lo primero es la tecnología básica para los profesores estudiantes, saber qué elementos físicos, qué hardware necesitamos para poder trabajar bien y entregar de una manera correcta todo el contenido que debemos en nuestras clases híbridas.
Luego, ¿qué metodología adecuada podemos utilizar o cuáles son las metodologías, recomendaciones, estrategias que podemos utilizar en nuestras clases híbridas? También vamos a saber cuál es la planificación, vamos a conocer un tipo de planificación, se los vamos a hacer entrega acá. Y cuarto, la comunicación. Es importante para bajar un poco la ansiedad, comunicarnos con nuestros estudiantes, nuestro jefe UTP, incluso los apoderados, para que estén claros en cómo se van a realizar las actividades y las clases híbridas. Entonces, vamos con las tecnologías básicas requeridas. Aquí es importante esto. Sin tecnologías no vamos a poder hacer una clase híbrida. Esto no es como antes que uno puede hacer trampa, uno puede jugar con los elementos, pero en este contexto de las clases híbridas es esencial el uso de las tecnologías. Nosotros acá colocamos las mínimas que nosotros creemos que debería tener un profesor, pero obviamente esto ustedes lo pueden adaptar a lo que ustedes tienen dentro de sus colegios, dentro de sus instituciones. Así es, profesor. Entonces, algo esencial es tener ojalá un teléfono inteligente, ya, o un smartphone. Eso lo deben tener sí o sí para poder realizar estas actividades. Ya le vamos a explicar el por qué. También recomendación, audífonos con micrófono, de manera de que ustedes puedan conversar y conectarse con su estudiante. Ojalá que esté integrado con Bluetooth. ¿Por qué? Porque la movilidad del Bluetooth te permite comunicarte de mejor manera, sobre todo con tu clase. Luego, un internet. Esto es súper importante que tengan una buena conexión a internet. Si ustedes están en sus aulas y a pesar de que el colegio dice, no, si tenemos internet, pero en realidad al momento de conectar Zoom y compartir pantalla y se vuelve todo más lento y se complica con nuestros estudiantes, exijamos o necesitamos un buen internet. O sea, eso es esencial. Lo otro, ocupar un computador o un notebook en nuestras clases híbridas, tener un proyector, un televisor para poder ir compartiendo pantalla con nuestros estudiantes presenciales, porque nuestros estudiantes en el aula en el aula virtual van a ver todo. Y como recomendación, solo como recomendación, si es que no tienen un teléfono con una buena cámara, algo se les complica, pueden optar por una webcam, que la webcam se conecta al computador y también les sirve para hacer este tipo de streaming. Que obviamente eso es opcional. Ahora, nosotros le vamos a explicar, primero para que nos quitemos esa ansiedad de la parte como física de la clase híbrida, les vamos a explicar cómo se debe organizar esta tecnología. Esto que está acá es lo que yo llamaría un aula tradicional en donde se va a estar ejecutando nuestra clase híbrida. Ahora, ¿cómo va a estar organizada esta clase híbrida? Bueno, aquí vamos a tener al profesor, este somos nosotros, estos van a ser nuestros estudiantes que obviamente van a estar separados por la distancia, que es obligatoria. Y aquí vamos a tener, súper importante, nuestra conexión a Internet. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Los estudiantes que van a estar de manera online. Y estos estudiantes los tenemos que tener en nuestro computador. ¿Qué vamos a hacer en nuestro computador? Vamos a iniciar una clase como lo hacemos ahora, online. Es decir, que vamos a abrir el Zoom o el Meet o el Teams, lo que ustedes utilicen, y vamos a incluir a nuestros estudiantes. La recomendación es que esto lo hagan minutos antes de iniciar la clase presencial para que no pierdan tiempo después o lo dejen lo más configurado posible. Entonces, aquí tenemos a nuestros estudiantes, nuestra presentación que le vamos a mostrar a todos nuestros estudiantes, tanto presencial como online. Ojalá este computador se pueda conectar con un televisor o con un proyector para que todos los estudiantes vean exactamente la misma información. Luego, acá vamos a tener ese teléfono inteligente o webcam. ¿Para qué vamos a utilizar este teléfono inteligente? Para conectarnos a la llamada, pero que durante la clase esto nos sirva de cámara. ¿Qué sucede? Normalmente las cámaras de los computadores no son tan buenas y es imprescindible para una buena clase que te puedan ver a la cara, que puedan ver tu cara, gesticular, etcétera. Y más si tú vas a estar atento a lo que va a estar enfrente a ti, aparte de lo que va a estar en tu computador. Entonces, es importante una buena cámara para que nosotros estemos presentes para nuestros estudiantes que están desde casa. Y esto me parece fundamental. Audífonos con micrófono incluido. Pensamos a veces que podía funcionar un micrófono y unos audífonos, pero quizás lo más práctico es tener unos audífonos con micrófono incluido que ojalá tengan el Bluetooth integrado y ojalá se lo puedan conectar directamente al teléfono en vez de al computador. ¿Por qué? Porque el computador a veces se puede poner más lento, a veces se puede poner más pesado, en cambio con el teléfono el audio normalmente y el micrófono anda súper bien. Funciona muy bien. Claro, entonces quizás puedan tener el teléfono en un trípode, mientras ustedes se van viendo, están
proyectando para el aula online y a la vez le están hablando a su aula presencial y con los audífonos están escuchando también en ambos lados. Exactamente, entonces aquí ya tenemos a nuestros estudiantes conectados, aquí estamos presentando y nosotros podemos colocarnos quizás solo un audífono para escuchar lo que tienen que decir en el aula, en la clase virtual, por decirlo así, y aparte tenemos el micrófono para que ellos nos escuchen igual de bien que nuestros estudiantes en la clase. Con esos elementos ya nosotros podemos empezar a trabajar. Le decimos, bueno, estudiantes, estamos aquí, bienvenidos a la clase, podemos hacer una presentación tal cual como siempre hacemos la presentación. Yo coloqué este icono acá porque esta ilustración es de FreePic y la quería colocar para darle el reconocimiento porque me hacen la vida más fácil. FreePic. FreePic, así funciona es. súper bien. Exacto. Entonces, bueno, esta es la idea de un aula presencialmente. Ahora, ¿qué tecnología deben tener nuestros estudiantes a la hora de participar en una clase híbrida? En casa deben tener computador, notebook o tablet, tal cual como lo hacen en este momento, y preferiblemente internet. Y en la escuela o la institución educativa deben igual tener alguna conexión con un celular o con tablet. ¿Por qué razón esto es importante? Porque uno puede realizar actividades que incluyan a las personas que están en casa y a las personas que están en el salón simultáneamente. ¿Cómo qué? Como un quizzes, como un Mentimeter, que es esta encuesta que acabamos de hacer. Podemos hacer puzzles, podemos hacer diferentes actividades que se hacen online y en las que todos pueden participar en el mismo momento y que uno puede activar al mismo momento. Entonces tú como profesor vas a tu computador, activas el quizzes o el Kahoot o esta herramienta que quieres utilizar e inmediatamente todos tus estudiantes van a poder participar sin ningún problema. Y después de utilizar estas actividades, los estudiantes pueden guardar sus celulares y continuar ellos con una clase más presencial y los que están desde sus casas pueden hacer las actividades que tienes preparadas para ellos y que les vamos a mostrar cómo hacerlas. ¿Bien? Entonces, profes, igual quédate tranquilo, no tienes toda esta, no es necesario tener todas las tecnologías que mencionamos. Sin embargo, igual la invitación es que se queden porque lo que vamos a hablar aquí es sobre ideas, sobre estrategias que también las pueden adaptar a su propio contexto. Entonces quizás ustedes tienen en su casa una o dos de estas herramientas que mencionamos, pero son perfectamente adaptables a lo que nosotros vamos a conversar ahorita. Entonces, el segundo punto, ya conversamos sobre las tecnologías y las herramientas necesarias. Ahora vamos a hablar, bien digo, cuál es la metodología adecuada que podemos implementar en nuestra clase híbrida. Recordemos el problema. Sabemos que tenemos en esta clase híbrida a un grupo que está en casa, a otro grupo que está en la institución, en las clases presenciales para la entrega de contenido. Y se le agrega otro elemento que en las tardes ambos grupos están en la casa. Entonces, durante la mañana tenemos un grupo presencial y otro grupo en la institución, perdón, en sus casas, y en la tarde están todos en sus casas. Entonces, en ese espacio de tiempo, en las tardes, es que nosotros podemos encontrar una posible solución. Así es. Ahora, ¿cómo funciona esto de esta solución en las tardes? ¿A qué vamos con todo esto? Pues vamos a que nosotros también tenemos una caja o un perímetro que normalmente nos sacamos dentro de la educación. ¿Cuál es ese perímetro? Que no nos permite hacer cosas un poquito alocadas. Que dentro de la escuela se recibe el contenido y fuera de la escuela, es decir, en la casa, se hace la tarea y se refuerza el contenido. O si lo ponemos de otra manera, que en nuestras clases sincrónicas se recibe el contenido y en nuestra clase, en la casa los estudiantes hacen las tareas y refuerzan ese contenido. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que lo ideal es salir de esa caja. ¿Cómo salimos nosotros de esa caja? Utilizando una alternativa que ya se ha utilizado antes, es algo que algunos seguramente pueden conocer o han escuchado, y adaptándola a nuestro contexto. Excelente, excelente. Mira, Gustavo, un 7, exactamente. Aula invertida o flipped classroom. Por favor, esta metodología es excelente, seguro muchas veces la han escuchado y hoy se la vamos a explicar porque creemos que es la solución perfecta para el contexto de las aulas, de las clases híbridas. Ahora, ¿cómo funciona el aula invertida? Para aquellos que han escuchado o no tienen mayor información, básicamente el contenido se entrega previamente a los estudiantes antes del aula, de manera de que ellos en sus casas puedan memorizar, puedan investigar, reciben todo este contenido y una vez que estamos en el aula, ya sean las clases sincrónicas o nuestras clases híbridas,
en la escuela ellos se dedican a reforzar el contenido con actividades, con ejercicios, con actividades prácticas. Entonces, eso es lo que hace el aula invertida. Porque en el contexto tradicional, básicamente nosotros entregamos el contenido en nuestras clases sincrónicas y luego reforzamos en su casa. Esto se invierte. Entonces, nosotros en la clase venimos a reforzar lo que ya le entregamos al estudiante y que ya adquirió como conocimiento. Exactamente. Entonces, tanto las personas que están en la escuela como las personas que están en la casa van a realizar las mismas actividades durante nuestra clase sincrónica. ¿Cómo planificamos esto? ¿Cómo lo podemos hacer nosotros como profesores para enlazar y que todo esto nos haga sentido y que no sea algo como una locura? Bueno, primero, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se organizan los grupos y cómo se organizan los temas. Esto normalmente tiene que ver con la institución educativa con la que estés trabajando en ese momento y con las políticas que hayan utilizado para su clase híbrida. ¿Qué recomendamos nosotros? Que los grupos estén divididos en mitades. Por ejemplo, hay algunas organizaciones que los están dividiendo por su organización según el apellido. Entonces de repente hay más apellidos con R que con A. Entonces de repente queda un grupo más grande que otro. Lo ideal es que los grupos queden divididos realmente en la mitad. Y aparte los tienen que organizar y tener muy claro quiénes van a asistir qué día. Por ejemplo, si uno va lunes, miércoles y viernes y el grupo B va el martes y el jueves, la siguiente semana sabemos que el grupo B va a ir lunes, miércoles y viernes y el A va a ir el martes y el jueves. Entonces, esa programación también la tenemos que tener súper clara en nuestra mente para saber con qué grupo vamos a trabajar presencial y con qué grupo vamos a trabajar online y también poder entregar la información de la manera más organizada posible. Y lo segundo es saber qué temas vamos a trabajar. Entonces, para una planificación, nosotros como siempre elegimos un tema. Nosotros elegimos un tema aleatorio, elegimos el sistema solar, algo simple. Tenemos que tener un material previo a la clase para entregarle a nuestros estudiantes. Y aparte tenemos que tener actividades para realizar dentro de la clase. Como nuestro tema es sistema solar, le vamos a enviar un material previo a la clase que puede ser un video, una guía, un PPT, de verdad que lo que a ustedes se les ocurra, ¿cómo se dice esto? Una página web, etcétera, algo para revisar, eso se lo pueden entregar antes de la clase. Y luego, para las actividades dentro de la clase, podemos ponernos creativos con cosas prácticas. ¿Por qué nosotros creemos que es mejor hacer algo práctico en la clase híbrida? Simple. Porque si tú estás atento a solo hablar en una clase, la gente puede estar distraída, puede estar haciendo, los estudiantes pueden estar haciendo cualquier otra cosa en vez de prestar atención. Eso dentro del aula o fuera del aula o en la casa. Pero si nosotros hacemos actividades, todos tienen que estar comprometidos con lo que se debe realizar. Y haciendo estas actividades también nos damos el tiempo de poder ayudar a aquellos que tengan dudas o consultas sobre algún tema. Y bueno, profes, el cuarto punto que queríamos conversar es sobre la comunicación. La comunicación es súper importante porque a través de ella vamos a entender, vamos a crear la certeza de lo que se va a hacer durante la clase, durante las actividades. De esa manera nuestros estudiantes van a estar enterados, los apoderados van a saber qué es lo que vamos a ver clase a clase e incluso nuestro jefe de UTP. Entonces de esa manera también bajamos la ansiedad de toda la zona involucrada, de decir, oye, ¿qué va a hacer mi hijo? ¿O qué voy a hacer mañana, profe? No sé, ¿cuándo es la evaluación? Bueno, hay una manera de comunicar que nos permita enseñarle a los estudiantes qué debemos hacer. De hecho, esto lo sacamos un poco de lo que es el sílabus, que Carlos me dijo que por acá lo conocían. Acá se entrega un sílabus que es, si quieres explícalo. Sí, bueno, yo me acuerdo en la universidad nosotros todos los semestres al inicio de cada ramo nos entregaba una asignatura, nos entregaban un sílabus en donde te indicaba qué es lo que vamos a aprender durante el año o durante el semestre, cuándo vamos a aprender, el detalle del contenido incluso, nos explicaba cuál es el contenido o el tema en ese sentido, y también los recursos y la fecha. E incluso me decía la fecha de evaluación, entonces nosotros ya sabíamos cuándo teníamos que estudiar, cuándo va a venir la prueba, el quiz 1, el quiz 2, etcétera. Entonces, ese es como un programa de contenido, eso es syllabus. Entonces, si ustedes pueden hacer algo igual para su estudiante, ya sea, no sé, mensual, semanal, o semestral, 2 semanas. Claro, algo, pero para que sus estudiantes o los apoderados también vayan viendo qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver, en donde expliquen qué se va a aprender, cuándo se va a aprender, cuáles son los recursos que vamos a utilizar y con las fechas correspondientes.
Y eso es súper importante porque también el tema de los recursos es algo esencial. Nos pasaba que de repente cuando hacíamos clases online, se sabía que se iban a tener las clases online, pero el estudiante puede ser que no tenía el computador, tenía solo el celular. Y es como, bueno, podemos hacerlo así, pero en realidad el computador es esencial para que el estudiante haga las actividades que estamos proponiendo. Entonces siempre es bueno dejarle a los padres muy claro qué es lo que se va a trabajar y qué recursos necesita el estudiante, porque eso también lo compromete con lo que se debe hacer. Ahora, ¿esto es algo complejo de hacer? No, no necesariamente, porque nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya hicimos una planificación. ¿Qué es lo que recomendamos? Que les den una planificación calendarizada, compartida, que puede ser por el aula virtual que tengan, Classroom, Teams o lo que estén utilizando, para que toda la comunidad educativa sepa qué es lo que se está haciendo en la clase y se deje de pensar en la ansiedad de que tengo que tener, cómo lo tengo que tener, etcétera. ¿Qué pueden hacer también? Pueden hacerlo, pero sin los enlaces, simplemente detallando las actividades y eso es lo que se entrega a los demás, para que todo el mundo quede claro de qué es lo que se tiene que hacer y no genere tanta ansiedad el proceso de crear una clase de esta manera. Entonces, es simplemente un programa de contenido.